Bienvenidos. Este es un video sobre cosmovisión bíblica. Vamos a iniciar una serie de ciclos sobre este tema. Esta es la primera parte. Bien, muchos de ustedes han escuchado qué es cosmovisión y algo otros han escuchado que es bíblica. De eso se trata este video entonces, de hablar sobre el tema de la cosmovisión bíblica. Bien, bienvenidos sean entonces. Vamos a iniciar con este pensamiento. El desarrollo integral del cristiano va a depender del cultivo que tenga su relación con Cristo. Y esto lo hemos visto y lo hemos escuchado y lo hemos leído a través de su palabra y de muchas enseñanzas de pastores, predicadores y maestros. Nuestro ser integral, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo, y nuestro entorno familiar y social va a desarrollarse de una forma única, integral, unificada a través de nuestra relación con Cristo. Bien, quiero leer esta porción de la Escritura, que es el texto de Efesios 4, del 14 al 15, en donde Pablo habla de que no sean como niños fluctuantes, ¿no?, que son llevados por todo viento de enseñanza. La traducción es doctrina, pero el griego se refiere a enseñanza y no solo un tipo de enseñanza teológica o religiosa, sino un tipo de enseñanza filosófica o pensamiento religioso que nos pueda llevar de un lugar a otro. Eso está hablando Pablo. Entonces, habla de que por estratagema de hombres son enseñadas este tipo de doctrina con el objetivo de engañar y la emplean con astucias, con artimañas, aunque sean erróneas. Entonces, Pablo habla entonces, sino que siguiendo al contrario de este tipo de artimañas del error, tenemos que seguir la verdad en amor, ¿sí?, para que crezcamos en todo lo que es la cabeza. De Efesios habla de la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y habla de la cabeza en este contexto. La cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo. Tenemos que crecer en la verdad del amor en la cabeza de la iglesia. Bien, a manera de introducción, entonces, en nuestra vida nos hemos hecho un sinnúmero de preguntas y este tipo de respuestas a las preguntas normalmente son afectadas por la cosmovisión que tenemos, o sea, por la forma de ver las cosas. Entonces, la manera en que nosotros entendemos el universo y nuestra relación con él va a depender de las respuestas a esas preguntas. Pero claro, son afectadas esas preguntas por nuestra cosmovisión. Son importantes y las hacemos constantemente y las han hecho de padres a hijos, de generación a generación, y hay algunas preguntas que no han tenido respuestas. Bueno, la cosmovisión, antes de definir qué es cosmovisión, uno de los propósitos de la cosmovisión es que moldea nuestras respuestas a esas preguntas existenciales que nos hemos hecho durante toda nuestra vida. Y debemos estar conscientes, aparte de que esa cosmovisión que tenemos moldea nuestras respuestas, pero también tenemos una cosmovisión bíblica. Tenemos nuestra cosmovisión y hay una alternativa a esa respuesta que nosotros tenemos, que es a través de la cosmovisión bíblica. Entonces hay que diferenciar, a pesar de que nosotros somos cristianos y tenemos una cosmovisión, no necesariamente es una cosmovisión bíblica. Pero, ¿qué es el significado de cosmovisión o qué es la cosmovisión? La cosmovisión significa la visión del mundo. O sea, es la forma, la manera en que usted y yo miramos las cosas de la realidad o miramos al mundo. ¿Con qué ojos, con qué lente estamos viendo las cosas? Eso es cosmovisión. Cosmos, mundo, visión, la forma de ver. Claro, cuando hablamos de nuestros patrones y otros patrones, estamos hablando de cosmovisión, nuestra cosmovisión y otras cosmovisiones. Nuestras vidas están moldeadas.
están moldeadas con valores y patrones occidentales. ¿Mm? Valores modernos o posmodernos de tipo occidental. Entonces, cuando nos enfrentamos a otros patrones de cultura distintos a los nuestros, entonces hay un contraste entre ambos patrones. En otras palabras, nuestra cosmovisión choca con otras cosmovisiones, sobre todo en Oriente, incluyendo África, Oriente Medio, Lejano Oriente. A eso nos referimos. O también comunidades de tipo indígena donde no ha llegado ese pensamiento occidental. Entonces, nuestros patrones versus otros patrones. Y Jesús, hablando de estas discusiones que tenía con Jesús y los fariseos, es un vivo ejemplo de esos patrones versus los patrones de los fariseos. Entonces, en los evangelios miramos presuposiciones que forman y contaminan nuestras percepciones. En este caso, estamos hablando de las presuposiciones o los patrones o las cosmovisiones de los fariseos versus la cosmovisión de Jesús. Mateo 16, del 11 al 12, habla sobre la levadura. Dice, como es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos, está hablando Jesús. Entonces entendieron a las personas que les estaba hablando Jesús que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos, de las presuposiciones, de las cosmovisiones de los fariseos y de los saduceos. Pero el tema de la levadura que Jesús advierte aquí en este pasaje a sus discípulos es que se guarden de la levadura, entre comillas, de los fariseos y de los saduceos. O sea, que se guarden de las presuposiciones, de las cosmovisiones erróneas de los fariseos y de los saduceos. La enseñanza de los fariseos, claro, influía mucho en la visión y en la cosmovisión de la gente y de las comunidades en tiempos de Jesús, en Palestina. Recordemos que los fariseos y los escribas son los que manejaban la ley y son los que andaban vigilando la conducta de las personas si cumplían o no la ley. Entonces, al igual que la levadura, las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos penetran e influyen en la cultura judía. Ustedes saben que hace la levadura cuando la gente está amasando pan. Entonces, esa analogía que utiliza el evangelista aquí habla de las enseñanzas, entonces, de estos fariseos y saduceos que influían en la cultura judía. Entonces, formaban patrones de conducta, una cosmovisión. Mucha gente manejaba una cosmovisión en base a las enseñanzas que le imponían los fariseos. Su influencia entonces poco a poco iba conformando que una percepción, una cosmovisión, una concepción del mundo. Implícitamente, o sea, sin que la gente inclusive se diera cuenta. Es muy difícil, hay que ser muy perceptivo para ver cómo nos están influenciando ciertas cosmovisiones a nuestro ser. Entonces así pasaba en tiempos de Jesús, con esta gente que era influenciada por la cosmovisión farisea. Entonces, la forma de pensar de Jesús versus la forma de pensar de los fariseos. O sea, a la hora de enseñar, Jesús tenía una idea que confrontaba y contradecía la forma de pensar de los fariseos. Jesús por eso les dice que se guarden. ¿Por qué? Porque las personas, ustedes a los que les está diciendo Jesús estas palabras, están siendo influenciadas o influenciados por ideas mundanas. Estas ideas distorsionadas de los fariseos hasta el punto de no comprender inclusive las enseñanzas de Jesús. Y esto es el detalle importante o interesante, que muchas cosmovisiones
que hoy a las cuales nosotros estamos bajo influencia, nos hacen de alguna manera no comprender el mensaje de la Escritura. El mensaje de Jesús que estaba enseñando no podía ser comprendido por las personas porque muchas de ellas tenían influencia e ideas sobre lo que les enseñaban los fariseos y los escribas. Esto me lleva a un tercer punto, entonces, de este tema de cosmovisión, este tema introductorio de qué es la cosmovisión, es hablando de los supuestos. Todos los seres humanos en distinta época y en cualquier época adoptan conjuntos de supuestos. Este conjunto de supuestos al final forma nuestra cosmovisión. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza de rompecabezas es un supuesto. No presupuesto, un supuesto. Estos supuestos, entonces, se refieren a la forma de pensar de las cosas del mundo. Cómo usted piensa sobre su cultura, sobre la política, sobre la sociedad, sobre la religión, y en cada uno de esos aspectos de la cultura o de su cultura usted tiene supuesto. Bueno, entonces arma todos esos rompecabezas y tiene un conjunto de supuestos llamado cosmovisión. Esto va desde que estos supuestos vienen cuando nos dan los modales en la casa, desde pequeños hasta los supuestos que nos enseñan en la universidad, etcétera, en el colegio, en la iglesia, en la sociedad en general, en los grupos a los cuales nosotros pertenecemos. Asumir muchas cosas de la realidad, entonces los supuestos, ¿qué son? En fin, al fin y al cabo, son asumir, creer un concepto o un punto de vista sin pensar tanto en él. Yo creo que esta computadora o este color que estoy viendo es negro, pero para otra persona puede ser blanco, porque no estamos pensando de manera crítica acerca de esa creencia, ese concepto o ese punto de vista. Entonces, esos son los supuestos. Asumir que eso realmente es así, como está dicho, como está presupuestado, sin darle una reflexión, sin hacer una analogía crítica sobre ese asunto. Entonces, cada uno de nosotros asumimos muchas cosas de la vida y de la realidad. Decimos, esto es así porque así lo vemos o así lo percibimos, pero no hacemos un análisis crítico de el concepto, el punto de vista o la creencia. Entonces, mientras que las cosmovisiones se refieren al conjunto de supuestos que sostienen una persona, ojo, pueden ser cosmovisiones de supuestos que no han pasado por ningún tipo de reflexión crítica, y entonces pueden ser cosmovisiones débiles. Entonces, mientras la cosmovisión se refiere a este conjunto de supuestos, consciente, inconscientemente acerca del mundo y su funcionalidad, lo que sostiene una persona, la realidad no es más de lo que verdaderamente existe, ¿no? O sea, en la manera en que, cómo funciona esta realidad, comprender lo natural como lo sobrenatural. Entonces, en esta forma en que nosotros vemos cómo funciona la realidad, dependiendo de nuestra cosmovisión, así vamos a ver qué es lo que existe, qué es lo que existe, cómo funciona, tanto en lo natural o en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque como nuestra cosmovisión está presupuestada por un conjunto de supuestos y no necesariamente estos supuestos nos sostienen para entender si verdaderamente existe en la realidad lo que nosotros pensamos o cómo funciona. Nuestro entendimiento de la realidad es siempre condicional, o sea, está condicionado a algo y está sujeto a cambios en el tiempo. Lo que antes era, hoy ya no es. Está limitado por nuestra capacidad humana, a lo que hemos aprendido, sea por experiencia o por estudio a lo largo de los años.
Entonces, lo que usted entiende de lo que comprende de la realidad es por lo que ha aprendido durante años. Ahora, recuerde, está sujeto a cambios por el tiempo, el conocimiento cambia en muchas formas, de muchas maneras. Aún la doctrina cristiana ha evolucionado por los siglos. Entonces, recordemos que nuestro entendimiento de las cosas es siempre condicionada a algo. Para un cristiano, es en suma importancia, porque es importante que su cosmovisión esté arraigada en la verdad bíblica, porque usted puede ser cristiano y puede tener una cosmovisión cristiana, pero no necesariamente está fundamentada en la verdad bíblica. Nuestras cosmovisiones funcionan en muchos sentidos. Recuerden, la cosmovisión es como que usted se ponga un par de anteojos, ¿m? Para la mente, para poder ver. Pero hay que tomar en cuenta que en la medida en que el ser humano se va desarrollando, otros imparten sus hipótesis acerca de la realidad. O sea que a usted, en la medida que se va desarrollando, en- no nos escapamos a que estas otras personas nos han impuesto y nos han impartido sus hipótesis acerca de la realidad y al final las creemos como verdades absolutas o lo que existe, porque no hemos hecho un análisis crítico de esas presuposiciones. Por ejemplo, en nuestra vida tenemos contactos con, obviamente, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, mentores, esposos, esposas, hijos, relaciones, y de alguna manera todos estos elementos de la sociedad o los que integran una sociedad nos imparten sus hipótesis sobre la realidad, o sea, nos imparten sus cosmovisiones. La cultura en sí y, y todo lo que engloba la cultura en una forma más amplia, en que usted y yo nos movemos, también influencian nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas. No solo esas personas en particular, sino todo lo que es la estructura social y cultural, a, nos, a nosotros eh, nos genera una cosmovisión. Entonces hay una influencia en nuestra cosmovisión particular. Algunas conclusiones de este primer video sobre cosmovisión, pues podemos hablar de que la cosmovisión es la forma en que vemos primero el mundo, con determinado par de anteojos. Posiblemente usted ve el mundo distinto a la forma en que yo lo veo. ¿Por qué? Porque usted está utilizando otro tipo de anteojos, hablando analógicamente. Los supuestos es asumir conceptos o ideas, que no necesariamente son verdades absolutas, sino son presupuestos e ideas de otras personas, y no hacemos análisis crítico de ellos. Y otra conclusión es que en las enseñanzas de Jesús, que rivalizaban con las enseñanzas de los fariseos, porque éstas iban en contra de la enseñanza de Jesús y a la vez mucha gente no entendía las enseñanzas de Jesús porque estaban siendo influenciadas por los, los presupuestos y las presuposiciones de los fariseos. Bien, hasta aquí nuestro primer video sobre cosmovisión. Los esperamos en la próxima.